30 de abril de 1945, 3:30 de la tarde. En las profundidades de las ruinas destrozadas de Berlín, en un búnker de hormigón que olía a piedra húmeda y humo de diésel, Adolf Hitler se colocó una pistola Walter PPK en la sien y apretó el gatillo. El hombre que había enviado a millones de personas a la muerte puso fin a su propia vida en la oscuridad, rodeado de los escombros de un régimen que había consumido todo un continente en llamas. Pero ese momento, por brutal y definitivo que fuera, no respondió a nada. Solo dejó preguntas. ¿Cómo es posible que un niño nacido en un pequeño pueblo austriaco se convirtiera en el artífice de un asesinato a escala industrial? ¿Cómo es posible que un niño que dibujaba edificios y soñaba con ser artista se transformara en un dictador cuyo nombre se convertiría en sinónimo del mal absoluto? Esta no es una historia sobre política o ideología. Se trata de una transformación, del lento y corrosivo proceso que convierte a un ser humano en algo monstruoso. La verdad es más inquietante que cualquier mito, porque Adolf Hitler no nació malvado. No era un demonio caído del infierno. Era un niño, un adolescente, un joven en apuros que tomó decisiones, pequeñas al principio, que lo llevaron por un camino del que no había retorno. Comprender ese camino no lo excusa, pero nos recuerda algo fundamental. Los monstruos no nacen, se hacen. Y la creación de este monstruo en particular no comenzó en un búnker bajo Berlín, sino en una modesta casa en una tranquila ciudad fronteriza más de medio siglo antes. Esta es la historia de cómo un niño llamado Adolf se convirtió en Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en la pequeña ciudad austriaca de Braunau am Inn, un lugar tranquilo situado junto a la frontera con Baviera. Su padre, Alois Hitler, era funcionario de aduanas, un hombre de temperamento rígido y rápido para enfadarse. Su madre, Clara, era amable, cariñosa y 23 años más joven que su marido. Ya había enterrado a 3 hijos antes de que naciera Adolf. Él sobreviviría. Su hermana menor, Paula, también lo haría. Pero la sombra de esos hermanos perdidos se cernía sobre el hogar como un fantasma. Alois no era un padre amable. Era estricto, autoritario y emocionalmente distante. Golpeaba a Adolf con regularidad, a veces con un cinturón, a veces con los puños. El niño aprendió pronto que la obediencia era la clave para sobrevivir, pero también aprendió algo más. Aprendió a resentirse de la autoridad, a desconfiar de ella, a verla como algo que aplastaba en lugar de guiar. Años más tarde, Hitler describiría a su padre con fría indiferencia, sin afecto ni calidez, solo amargura envuelta en silencio. Clara era diferente. Adoraba a Adolf, lo colmaba de afecto, lo protegía de la ira de su padre cuando podía. Adolf se aferraba a ella. Ella era su refugio, su única fuente de ternura en una casa que, por lo demás, parecía una jaula. Ese vínculo lo moldearía de maneras que nunca llegó a comprender del todo. Lo hizo dependiente, inseguro, desesperado por obtener aprobación. Y cuando ella murió, algo dentro de él murió con ella. De niño, Adolf era inteligente, curioso e incluso encantador cuando quería. Le encantaba dibujar, especialmente edificios y paisajes. Pasaba horas dibujando iglesias e imaginando grandes estructuras. Soñaba con convertirse en artista, con estudiar en la Academia de Bellas Artes de Viena. Pero su padre tenía otros planes. Alois quería que su hijo siguiera sus pasos, que se convirtiera en un funcionario estable, respetable, sin destacar. Adolf se negó. Fue una de las primeras decisiones reales que tomó y marcó la pauta de todo lo que vino después. No cedería, no transigiría, y no perdonaría a nadie que intentara obligarlo. En la escuela era inconsistente. Tenía talento en las materias que le gustaban y era perezoso en las que no le gustaban. Tenía buena memoria y era rápido con la lengua, pero le faltaba disciplina. Los profesores señalaban que era discutidor, terco y reacio a aceptar críticas. Uno lo describió como cascarrabias, obstinado, arrogante
y malhumorado. Otro dijo que carecía de autocontrol. No eran los rasgos de un monstruo. Todavía no. Pero eran los rasgos de alguien que creía que el mundo le debía algo y que pasaría el resto de su vida tratando de cobrarlo. Cuando Alois murió repentinamente en 1903, Adolf tenía 13 años. No hubo dolor, ni lágrimas, solo alivio. Y con su padre muerto, ya no quedaba nadie que le impidiera perseguir su sueño. Clara, siempre cariñosa, siempre indulgente, le permitió abandonar la escuela a los 16 años. Apoyó su ambición de convertirse en artista, aunque eso la aterrorizaba. Ella aún no lo sabía, pero acababa de facilitar el primer paso hacia su perdición. Porque Adolf Hitler, libre de restricciones, pronto descubriría algo que lo definiría por el resto de su vida. El mundo no lo quería. Y él nunca lo perdonaría por eso. En septiembre de 1907, Adolf Hitler, de 18 años, llegó a Viena con una carpeta de dibujos y la cabeza llena de sueños. La ciudad era magnífica, una capital en expansión del arte, la música y la cultura. Era todo lo que había imaginado y más. Creía, sin duda alguna, que la Academia de Bellas Artes lo aceptaría. ¿Por qué no iban a hacerlo? Tenía talento. Tenía ambición. Se había convencido a sí mismo de que la grandeza le esperaba a la vuelta de la esquina. La Academia lo rechazó, no una, sino 2 veces. El comité de admisiones examinó su trabajo y vio lo que él no podía ver. Su habilidad técnica era mediocre. Sus figuras eran rígidas, sin vida. Su comprensión de la anatomía humana era deficiente. Uno de los examinadores señaló que sus dibujos mostraban inaptitud para la pintura y le sugirió que probara con la arquitectura. Pero la arquitectura requería una educación formal, algo que Adolf había abandonado años antes. El rechazo lo destrozó. No porque fuera inesperado, sino porque era público, oficial, innegable. Por primera vez en su vida, Adolf no pudo salir del paso con su encanto, no pudo argumentar a su favor. El mundo lo había mirado y le había dicho: «No, no eres especial». No regresó a casa. No podía enfrentarse a su madre con ese fracaso. En cambio, se quedó en Viena, a la deriva, fingiendo ser estudiante mientras vivía de la pequeña asignación que le enviaba Clara. No le contó a nadie lo del rechazo. Deambulaba por las calles, visitaba museos, dibujaba postales y se hundía cada vez más en el resentimiento. Entonces, en diciembre de 1907, Clara murió. Llevaba meses padeciendo cáncer de mama y Adolf sabía que se estaba muriendo. Corrió a su casa en Linz y pasó sus últimas semanas a su lado, un raro momento de emoción genuina en una vida cada vez más definida por la frialdad. Cuando ella falleció, lloró. El médico de la familia dijo más tarde que nunca había visto a nadie tan devastado por el dolor. Pero el dolor, si no se controla, puede convertirse en veneno. Y para Adolf, así fue. La muerte de Clara lo dejó desorientado, desligado de la única persona que había creído en él incondicionalmente. Regresó a Viena más enfadado, más aislado, más convencido de que el mundo estaba en su contra. Y esta vez comenzó a buscar a alguien a quien culpar. La Viena de 1908 era una ciudad de extremos. La riqueza y la pobreza coexistían. Los inmigrantes de todo el imperio austrohúngaro se apiñaban en viviendas precarias, compitiendo por el trabajo y luchando por sobrevivir. Y entre las voces más fuertes de las calles se encontraban las de los demagogos, los agitadores y los políticos antisemitas que culpaban a los judíos de todos los males sociales, todas las dificultades económicas y todas las amenazas percibidas a la cultura alemana. Adolf les escuchaba, leía sus panfletos, absorbía su retórica, y poco a poco, de forma insidiosa, empezó a adoptar su odio como propio. Se convenció a sí mismo de que sus fracasos no eran culpa suya. La Academia le había rechazado por influencia judía. Viena se estaba decayendo por la corrupción judía. Alemania se estaba debilitando por la traición judía. Era una explicación sencilla, una mentira reconfortante,
y le proporcionaba algo que necesitaba desesperadamente: un sentido de propósito. En 1909, Adolf Hitler ya no era un artista en apuros. Era un vagabundo que dormía en albergues, vendía postales en las esquinas y sobrevivía gracias a la caridad. No tenía amigos, ni perspectivas, ni futuro. Pero ahora tenía algo más. Tenía rabia. Y esa rabia estaba empezando a encontrar un objetivo. En mayo de 1913, Adolf Hitler abandonó Austria y se trasladó a Múnich. Tenía 24 años, estaba sin un centavo y huía del servicio militar obligatorio. Austria quería que sirviera en su ejército. Él se negó, no por pacifismo, sino porque despreciaba el carácter multinacional del imperio austrohúngaro. Lo consideraba débil, diluido, una traición a la identidad alemana pura. Pero cuando estalló la guerra al año siguiente, todo cambió. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia entraron en conflicto. La Primera Guerra Mundial había comenzado y, en Múnich, las calles estallaron en fervor patriótico. Adolf se encontraba entre la multitud frente al Feldherrnhalle, arrastrado por el frenesí, con el rostro iluminado por algo que no había sentido en años: el sentimiento de pertenencia. Se alistó como voluntario de inmediato, no por Austria, sino por Alemania. Fue asignado al 16º Regimiento de Reserva de Baviera y enviado al frente en Bélgica. Para la mayoría de los hombres, la guerra era un horror. Para Adolf, fue la salvación. Por fin tenía una estructura, un propósito, un lugar donde su existencia importaba. Sirvió como mensajero, llevando mensajes entre los puestos de mando a través del fuego de las ametralladoras y los bombardeos de artillería. Era un trabajo peligroso. Los hombres morían a su alrededor constantemente. Pero él prosperó. Sus compañeros lo encontraban extraño. No bebía, no jugaba, no visitaba prostitutas como los demás. Rara vez se reía. Se sentaba solo en las trincheras, dibujando o meditando, con la mirada perdida. Pero era valiente. Temiblemente valiente. Se ofrecía voluntario para misiones que otros rechazaban. Parecía casi indiferente a la muerte, como si creyera que el destino le había marcado para algo más grande. En octubre de 1916 fue herido por metralla en la pierna durante la batalla del Somme. Pasó 2 meses recuperándose en Alemania y luego regresó al frente. En agosto de 1918 fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, un honor poco común para un cabo, recomendado por un oficial judío llamado Hugo Gutmann. Adolf aceptó la medalla con orgullo. Su antisemitismo, aunque creciente, aún no lo había consumido por completo. Luego llegó noviembre de 1918. Alemania se rindió. El Kaiser abdicó. El imperio se derrumbó. Y Adolf, temporalmente cegado por un ataque con gas británico, yacía en una cama de hospital escuchando las noticias. Alemania había perdido la guerra. El ejército había sido traicionado, apuñalado por la espalda por políticos, socialistas y judíos. Esa era la historia que había oído, el mito que definiría el resto de su vida. Volvió a llorar. No por los muertos, ni por los que sufrían, sino por Alemania. Y en ese momento, tumbado en una cama de hospital, ciego y derrotado, Adolf Hitler tomó una decisión. Se dedicaría a la política. Restauraría el honor de Alemania. Castigaría a los responsables de la traición. Se convertiría en alguien a quien el mundo no podría ignorar. La guerra le había dado un propósito, la derrota le había dado un enemigo, y la venganza le daría poder. En 1919, Múnich era un caos, la guerra había terminado, pero los combates no. Los revolucionarios comunistas luchaban contra las milicias de derecha en las calles. La nueva República de Weimar luchaba por establecer su legitimidad. Los veteranos desempleados y amargados vagaban por la ciudad como fantasmas, buscando un sentido en un mundo que ya no tenía sentido. Adolf Hitler era uno de ellos. Todavía en el ejército, asignado a tareas de inteligencia, recibió la orden de infiltrarse en grupos políticos e informar sobre sus actividades.
Una tarde de septiembre asistió a una reunión de un pequeño e insignificante partido llamado Partido Obrero Alemán. Había menos de 2 docenas de personas en la sala. El orador parloteaba sobre economía y nacionalismo. Adolf se sentó al fondo, sin mostrar ningún interés. Entonces, alguien del público se levantó y argumentó que Baviera debería separarse de Alemania. Adolf estalló. Se puso de pie y pronunció una improvisada y furiosa réplica, alzando la voz y utilizando palabras duras y cortantes. La sala quedó en silencio. Todos se volvieron para mirar a este hombre intenso y enfadado que acababa de dominar la conversación con su fuerza de voluntad. Anton Drexler, el fundador del partido, quedó hipnotizado. Después de la reunión, se acercó a Adolf y le entregó un folleto. Unos días más tarde, Adolf recibió una invitación para unirse al partido. Dudó. No era el gran escenario que había imaginado, pero era un escenario. Y se unió. En cuestión de meses, Adolf Hitler descubrió su mayor arma, su voz. Comenzó a hablar en las reuniones del partido y las multitudes crecieron. 10 se convirtieron en 20. 20 se convirtieron en 50. A principios de 1920 se dirigía a cientos de personas. Hablaba con pasión, con rabia, con absoluta certeza. Culpa a los judíos de la derrota de Alemania. Culpa a los comunistas de la debilidad de Alemania. Promete venganza, restauración, redención. La gente le escuchaba. No porque sus ideas fueran originales, sino porque les hacía sentir poderosos. Les daba permiso para odiar, para culpar, para creer que eran víctimas de una gran conspiración. Y en una nación destrozada y humillada, ese mensaje era embriagador. En febrero de 1920, el partido cambió su nombre por el de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el Partido Nazi. Adolf diseñó él mismo la bandera, una esvástica negra sobre un círculo blanco con fondo rojo. Entendía los símbolos, entendía el espectáculo. Estaba construyendo algo más grande que un movimiento político. Estaba construyendo un culto. En 1921 había tomado el control total del partido. Apartó a Drexler y se autoproclamó Führer, el líder. No hubo votación ni debate. Solo una toma de poder hostil impulsada por el carisma y la intimidación. Y funcionó, porque Adolf Hitler, el artista fracasado, el vagabundo sin hogar, el don nadie, había encontrado por fin lo único en lo que era realmente bueno: dominar a la gente. Sus discursos se hicieron más largos, más frenéticos. Empezaba en voz baja, casi como si estuviera conversando, y luego iba subiendo el tono hasta llegar a un crescendo de gritos, con la cara roja y el cuerpo temblando de emoción fingida. El público quedaba hipnotizado. Algunos lloraban, otros vitoreaban. Todos creían. Ya no era solo un orador, era un profeta, un salvador, el hombre que volvería a hacer grande a Alemania. Pero las palabras por sí solas no bastaban. Adolf lo sabía. Así que, en 1921, formó la Sturmabteilung, la SA, un grupo paramilitar de matones y veteranos que impondrían su voluntad mediante la violencia. Vestían camisas marrones, marchaban en formación, golpeaban a los comunistas en las calles, destrozaban las reuniones de sus rivales y convertían la política en una guerra. En 1923, Adolf Hitler ya no era una figura marginal. Era peligroso. Y estaba a punto de dar su paso más audaz hasta entonces. El 8 de noviembre de 1923, Adolf Hitler entró en una abarrotada cervecería de Múnich con una pistola en la mano. En el interior, los funcionarios del gobierno bávaro estaban celebrando una reunión. Adolf disparó al techo. La sala se quedó en silencio. Saltó sobre una mesa y gritó: «La revolución nacional ha comenzado». Era un intento de golpe de Estado. Adolf planeaba tomar el control de Baviera, marchar sobre Berlín y derrocar al gobierno de Weimar. Se había aliado con políticos nacionalistas y héroes de guerra, entre ellos el general Erich Ludendorff, uno de los líderes militares más célebres de Alemania. Creía que el ejército se uniría a él. Creía que el pueblo se levantaría. Se equivocó.
A la mañana siguiente, Adolf encabezó una marcha de 2000 seguidores por Múnich. La policía les bloqueó el paso. Se produjeron disparos. Murieron 16 nazis y 4 policías. Adolf cayó al suelo, posiblemente herido, posiblemente solo aterrorizado. Huyó. A los pocos días, fue detenido y acusado de traición. El golpe había fracasado estrepitosamente, pero Adolf convirtió su juicio en un escenario. Habló durante horas, presentándose no como un criminal, sino como un patriota. Atacó al gobierno de Weimar, culpó al Tratado de Versalles y enmarcó sus acciones como un intento desesperado por salvar a Alemania. Los jueces, comprensivos con el sentimiento nacionalista, fueron indulgentes. Fue condenado a solo 5 años en la prisión de Landsberg y cumpliría menos de 9 meses. La prisión debería haber acabado con él. En cambio, lo forjó. Dentro de su cómoda celda, Adolf tuvo tiempo para pensar, planear y escribir. Dictó un libro a su leal seguidor, Rudolf Hess. El libro se titulaba Mein Kampf, Mi lucha. Era en parte autobiografía, en parte manifiesto y en parte teoría conspirativa. En él exponía su visión del mundo con brutal claridad. Alemania había sido traicionada. Los judíos eran el enemigo. La democracia era debilidad. Solo un líder fuerte, un Führer, podía restaurar la grandeza alemana. Y ese líder sería él. Al principio, el libro no se vendió bien. Los críticos lo tildaron de divagante, incoherente y mal escrito. Pero eso no importaba. Mein Kampf no pretendía ser literatura. Era una declaración de intenciones. Y cualquiera que lo leyera con atención podía ver exactamente lo que Adolf Hitler planeaba hacer. Había escrito el plan para todo lo que vendría después. Las advertencias estaban ahí. El mundo simplemente no escuchó. Cuando Adolf fue liberado en diciembre de 1924, Alemania había cambiado. La economía se estaba estabilizando. Los movimientos extremistas estaban perdiendo apoyo. El partido nazi casi se había derrumbado en su ausencia. Pero Adolf ahora era paciente. Había aprendido del fracaso. La violencia no había funcionado. Se dio cuenta de que la democracia podía destruirse desde dentro. Utilizaría el sistema para desmantelarlo. Ganaría el poder legalmente y luego lo utilizaría para hacerse imparable. Durante los siguientes 8 años, Adolf se reconstruyó. Reorganizó el partido. Pronunció discursos apasionados. Cultivó relaciones con industriales y aristócratas. Se presentó como una persona respetable, moderada, capaz de restaurar el orden. Entre bastidores, las SA continuaron con su violencia, pero Adolf mantuvo la distancia, conservando una negación plausible. Luego llegó 1929. La economía mundial se derrumbó. Alemania, dependiente de los préstamos estadounidenses, quedó devastada. El desempleo se disparó. Los bancos quebraron. La clase media, antes estable, vio cómo se evaporaban sus ahorros. La desesperación se extendió como la pólvora. Y las personas desesperadas, como bien sabía Adolf, estaban dispuestas a seguir a cualquiera que prometiera la salvación. El partido nazi creció rápidamente. En las elecciones de 1930 obtuvo el 18% de los votos, convirtiéndose en el segundo partido más grande del Reichstag. En 1932 ya era el más grande. Adolf aún no tenía la mayoría, pero tenía influencia, y el 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg, presionado por las élites conservadoras que creían poder controlarlo, tomó la decisión más catastrófica de la historia moderna. Nombró a Adolf Hitler canciller de Alemania. La noche del 30 de enero de 1933, decenas de miles de hombres de la SA marcharon por Berlín portando antorchas. Coreaban el nombre de Adolf Hitler. Levantaban los brazos en señal de saludo. Adolf se asomó a una ventana de la Cancillería y observó, con el rostro iluminado por la luz del fuego. Había ganado, no mediante la revolución, sino gracias a la paciencia, la manipulación y la debilidad de los demás. Pero ser canciller no era suficiente. Adolf
quería el poder absoluto, y en cuestión de semanas comenzó a desmantelar la democracia alemana pieza a pieza. El 27 de febrero, el edificio del Reichstag se incendió. Un comunista holandés fue arrestado y culpado. Si los hombres de Adolf provocaron el incendio o simplemente lo aprovecharon, sigue siendo objeto de debate, pero el resultado fue inmediato. Adolf declaró el estado de emergencia nacional y suspendió las libertades civiles. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de prensa desaparecieron de la noche a la mañana. En marzo se celebraron elecciones. Los nazis obtuvieron el 44% de los votos, lo que aún no era mayoría. Pero eso no importaba. El 23 de marzo, Adolf impulsó la ley de habilitación, una ley que le otorgaba el poder de promulgar leyes sin la aprobación del Reichstag. Fue la muerte de la democracia alemana, aprobada legalmente con el apoyo de los partidos conservadores que creían estar salvando al país del caos. En cuestión de meses, Adolf prohibió todos los partidos políticos excepto el nazi. Cerró los sindicatos. Creó la Gestapo, una policía secreta que solo respondía ante él. Creó campos de concentración, inicialmente para presos políticos, comunistas, socialistas y cualquiera que se le opusiera. En verano, Alemania era un estado unipartidista. A finales de año, era una dictadura. Y entonces, Adolf centró su atención en los judíos. En abril de 1933, los nazis organizaron un boicot a los negocios judíos. Las tropas de asalto se apostaron frente a las tiendas con carteles que decían «No compréis a los judíos». En septiembre se prohibió a los judíos el acceso a la función pública, a las universidades y a la vida cultural. En 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg que despojaban a los judíos de la ciudadanía, prohibían el matrimonio entre judíos y no judíos y definían quién era judío en función de su ascendencia. No eran secretos, eran políticas públicas, celebradas en los periódicos y anunciadas en discursos. El mundo observaba. Algunos protestaban. La mayoría no hacía nada. Porque Adolf se presentaba como una persona razonable, que simplemente protegía los intereses alemanes, y Europa, agotada por la Primera Guerra Mundial, quería creerle. En 1934, Adolf consolidó aún más su poder. El presidente Hindenburg murió en agosto. Adolf fusionó los cargos de canciller y presidente, autoproclamándose Führer, un Reichskanzler, líder y canciller del Reich. El ejército juró lealtad no a Alemania, sino a él personalmente. Ya no era solo un político, era el Estado. Ese mismo año purgó su propio movimiento. Las SA, que en su día fueron sus leales combatientes callejeros, se habían vuelto demasiado poderosas, demasiado independientes. Su líder, Ernst Röhm, era un rival. El 30 de junio, Adolf ordenó a las SS, su guardia de élite, que arrestaran y ejecutaran a Röhm y a cientos de líderes de las SA. Se denominó la Noche de los Cuchillos Largos. El mensaje era claro. Nadie, ni siquiera sus aliados más antiguos, estaba a salvo si amenazaba su control. En 1936, Adolf Hitler había transformado Alemania en un estado totalitario. La propaganda saturaba la vida cotidiana. Los niños eran adoctrinados en las escuelas. Los informantes denunciaban a sus vecinos. Se aplastaba la disidencia. Y, sin embargo, muchos alemanes lo apoyaban. Porque la economía se había recuperado. Porque el desempleo había disminuido. Porque había restaurado el orgullo nacional. No veían los campos. No veían la brutalidad. O tal vez decidieron no mirar. En marzo de 1938, Adolf anexionó Austria. En septiembre, exigió a Checoslovaquia la entrega de los Sudetes. Gran Bretaña y Francia, desesperadas por evitar la guerra, cedieron. El primer ministro británico Neville Chamberlain lo calificó de paz para nuestra época. Era una rendición. Y Adolf lo sabía. Había puesto a prueba la determinación del mundo y la había encontrado débil. Ya nada lo detendría. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra.
La Segunda Guerra Mundial había comenzado y, con ella, se desató sobre el mundo todo el horror en que se había convertido Adolf Hitler. La guerra no era solo por territorio, era por la aniquilación. La visión de Adolf era total. Lebensraum, espacio vital, para los alemanes. Esclavitud o exterminio para todos los demás. Polonia fue dividida. Francia cayó en 6 semanas. Los Balcanes se derrumbaron. La Unión Soviética fue invadida en junio de 1941 en una campaña de una crueldad sin precedentes. Millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron de hambre, fueron explotados hasta la muerte o fusilados. Pueblos enteros fueron incendiados. Esta no era la guerra tal y como la conocía el mundo. Era un genocidio racial. Y luego llegó la solución final. En enero de 1942, en una villa en Wannsee, altos funcionarios nazis se reunieron para coordinar el asesinato sistemático de los judíos de Europa. Fue burocrático, eficiente, industrial. Se establecieron guetos, que luego fueron liquidados. Los trenes de deportación funcionaban según lo previsto. Se construyeron cámaras de gas en Auschwitz, Treblinka y Sobibor. En 1945, 6 millones de judíos habían sido asesinados. Junto a ellos, millones de polacos, civiles soviéticos, romaníes, discapacitados, homosexuales y presos políticos. El número de muertos era asombroso, incomprensible. Adolf lo sabía, lo aprobó, lo ordenó. No era una figura distante, ajena al horror. Era el arquitecto. Estableció la política. Exigió resultados, y cuando sus generales dudaron, presionó aún más. No quedaba humanidad en él, si es que alguna vez la hubo. Solo había voluntad, despiadada y absoluta. En 1943 la guerra había dado un giro. Stalingrado cayó en manos de los soviéticos. Los aliados desembarcaron en Italia. Los bombardeos sobre las ciudades alemanas se intensificaron, pero Adolf se negó a rendirse. Lanzó contraataques desesperados, envió a niños y ancianos al combate, exigió que Alemania fuera destruida antes que capitular. Si no podía obtener la victoria, tendría la aniquilación. Julio de 1944, un grupo de oficiales intentó asesinarlo con una bomba. Sobrevivió, solo con heridas leves. Los conspiradores fueron torturados y ejecutados. La paranoia de Adolf se agravó. No confiaba en nadie. Se sumió aún más en el delirio, convencido de que las armas secretas cambiarían el rumbo de la guerra, de que solo su voluntad podía cambiar la realidad. En abril de 1945, los soviéticos estaban en Berlín. La ciudad ardía. Adolf se refugió en su búnker, rodeado de leales y aduladores. Se casó con su amante de toda la vida, Eva Braun. Dictó su testamento final culpando a los judíos de la guerra, culpando a todos menos a sí mismo. Y luego, el 30 de abril, puso fin a su vida. Un disparo. Una cápsula de cianuro. Su cuerpo fue quemado en un hoyo poco profundo fuera del búnker. Dejó tras de sí un continente en ruinas, 50 millones de muertos y un legado de maldad tan profundo que su nombre se convertiría en sinónimo de lo peor de la humanidad. Adolf Hitler no nació siendo un monstruo. Se convirtió en uno paso a paso, elección tras elección, fracaso tras fracaso. Un artista rechazado se convirtió en un vagabundo amargado. Un vagabundo se convirtió en soldado. Un soldado se convirtió en demagogo. Un demagogo se convirtió en dictador. Y un dictador se convirtió en el rostro del genocidio industrial. Entender cómo se produjo esa transformación no la excusa, pero nos recuerda algo esencial. El mal no siempre es obvio, no siempre se anuncia con cuernos y fuego. A veces llega silenciosamente, envuelto en agravios y culpas, prometiendo orden y fuerza. A veces es elegido legalmente, democráticamente, por personas que creían estar salvando a su nación. Las señales de advertencia estaban ahí. El odio, la violencia, la retórica. Adolf Hitler escribió Mein Kampf años antes de llegar al poder. Le dijo al mundo exactamente lo que planeaba hacer. El mundo decidió no creerle.
Eso sigue siendo uno de los mayores fracasos de la historia. Al final, Adolf Hitler no se alzó solo. Le ayudaron cobardes, oportunistas y gente corriente que miró hacia otro lado porque era más fácil que resistirse. Explotó la democracia para destruirla. Utilizó el miedo, el resentimiento y el nacionalismo como armas. Y demostró que un solo individuo, con suficiente poder y suficiente indiferencia por parte de los demás, puede sumir al mundo entero en la oscuridad. El niño que soñaba con el arte se convirtió en el hombre que orquestó la muerte a una escala inimaginable. Esa transformación no fue inevitable. Fue una serie de decisiones. Y esas decisiones, tomadas por un solo hombre y repetidas por millones, nos recuerdan que la línea entre la civilización y la barbarie es más delgada de lo que pensamos. Adolf Hitler ya no está. Pero las condiciones que lo crearon, los odios, los miedos, la voluntad de seguir a un hombre fuerte, siguen ahí. Por eso su historia no es solo historia. Es una advertencia. Una advertencia que nunca debemos dejar de tener en cuenta.